Descúbrete Podcast. Hoy tenemos una invitada excepcional que nos inspira con su historia. Ella es Daya Rebolledo, es una dinámica conferencista internacional y coach profesional certificada. Con más de 10 años de experiencia, Daya ha trabajado con empresas de alto nivel como Microsoft, Nestlé y Mondelez Internacional, ayudando a miles de personas a adaptarse al cambio y mantenerse enfocados en sus metas. Daya también es autora del bestseller Frágil a Ágil, un libro donde comparte estrategias para desarrollar una mentalidad resiliente y vivir con un propósito. Lidera la comunidad de Imparables, con más de 5,000 miembros comprometidos en el crecimiento y en el apoyo mutuo, además de una historia de vida increíble. Hoy, aparte de todo esto, vive una vida en donde su activismo en favor de la liberación de Venezuela, un tema que también nos gustaría abordar hoy contigo. Hola Daya, bienvenida a Descúbrete Podcast. Héctor, muchas gracias. Primera vez que añaden esa parte tan importante de mí a una introducción y lo aprecio muchísimo, la parte de Venezuela, porque sin duda es mi origen y mis raíces. Así que gracias por ese detalle. Nos gustaría empezar, Daya. Eres una persona con mucha cultura porque ha viajado mucho, ha tenido la oportunidad de vivir en muchos lados y nos gustaría que nuestra audiencia conociera quién es Daya, de dónde viene, luego ya entramos más al tema más profesional. Sí, sí. Uy, Daya, soy una persona multifacética, disculpa. Soy venezolana de origen, ahí fue donde nací, donde crecí, y luego emigré a Toronto, Canadá, donde me desarrollé como profesional. Ahí hice todos mis estudios, me enfoqué en el área de mercadeo, de project management o de gerencia de proyectos y entré en el mundo corporativo. Esa es mi parte más profesional en el mundo corporativo. Me desarrollé tanto como mercadóloga, como líderes de organizaciones que también mencionaste, líderes de equipo. Y luego me lanzo al emprendimiento como coach profesional, que siempre ha sido mi pasión, algo que me ha encantado desde muy pequeña. Siempre he sido una persona extremadamente organizada, estructurada, todo lo que es meta, eso siempre me ha apasionado. Y esa es la parte profesional. Ahora, Daya, yo también soy esposa. Mi esposo es mexicano, nos conocimos en Toronto y nos vinimos para acá a Querétaro, donde estamos viviendo. También soy Daya, la coach profesional en términos de tengo una red de apoyo, como mencionaste, la parte de Imparables, algo que nos define, cuando tienes una mentalidad ágil que te hace consciente de que el movimiento es constante y los cambios son parte de la vida. Ese es mi propósito. Soy Daya la hija, la hermana. Entonces, como ves, tengo diferentes facetas y para mí eso es muy importante, no solamente enfocarme en la parte profesional, sino también tener una vista amplia de todos los diferentes aspectos. ¿Cómo es crecer en Venezuela, Daya? Ay, crecer en Venezuela es fascinante porque tenemos una cultura muy rica. Yo no vuelvo a Venezuela hace ya 10 años, este año se cumplen 10 años y es una de las partes que personalmente me ha costado más porque pasé por un duelo. Cuando tú inmigras, hay dos formas de inmigrar, porque quieres o porque tienes que. Y para mí fue realmente porque tenía, muchos de nosotros, la mayoría no tuvo opción con toda la situación económica y política, tuvimos que salir, pero, o sea, el crecer en Venezuela es muy familiar, todos los fines de semana eran reuniones en la casa y es algo que siento que desde que me mudé a México he rescatado esa tradición. Tenemos fechas típicas muy marcadas, todo lo que es Pascua, lo que es Navidad, esa parte es muy bonita. Algo que perdí en mi migración en Canadá, honestamente. En Canadá hay tanta diversidad, todo el mundo es súper respetuoso de tu cultura, que no existe una cultura canadiense, o sea, realmente no existe. Lo más que sabemos de Canadá es el maple leaf, ¿no? El syrup, es el poutine, o sea, pero nada muy característico del lugar y eso es algo que amo de México y que también, por supuesto, tenía de Venezuela, la comida, la gente, o sea, la verdad tengo recuerdos muy bonitos de mi momento en Se Venezuela. te ilumina la cara cuando hablas de Sí, Venezuela. sí, sí. ¿A los cuántos años emigras A los 17. o sea, creces y vives muchísimos años en Venezuela? Sí, 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 Te quiero hacer 17. doble clic a esa infancia porque nosotros pensamos que nuestra infancia nos marca de una manera muy, muy particular y, y llegar del marketing al coaching hay un océano atlántico de diferencia, ¿no? O sea, tú haces un pivote en tu carrera y decides, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo te voy a ser honesta. Desde pequeña yo quería ser doctora.
Eso era esa era mi visión, porque mi padrastro es doctor y siempre me encantó ver cómo él impactaba, ayudaba a las otras personas, desde el servir, desde la bondad, la generosidad. Y yo creciendo, yo me encuentro con una decisión, con toda la situación política del país, que para yo estudiar Venezuela me tenía que quedar en Canadá o tenía que hacer un camino muy largo para yo poder desarrollarme en el exterior como doctora. Y es cuando yo llego el momento de hacerme esa pregunta, o sea, ¿qué voy a estudiar realmente? Eso, literalmente a los 17 años. Y es cuando decido la parte de negocios, ahí es donde me enfoqué primero, solamente la de negocios, porque mis padres siempre han sido emprendedores, todos. O sea, de hecho, toda mi familia, yo fui la primera que entró en el mundo corporativo. Ninguno de nuestra familia tenía ese contexto, esa experiencia, y entonces yo entro en negocios, me gusta bastante, y cuando hago mercadeo, exactamente esa materia, mi profesor me dice, eso se te da. Vete por mercadeo, se te da la parte de presentación, de relacionarte, de comunicar. Me enfoco en el mercadeo y luego de eso, en todo ese momento yo sentía como una traición a mi niña interior, ¿no? Porque yo decía, Daya, tú tienes que ser doctora, ¿no? Tú viniste a este mundo a ayudar a otras personas, al mismo tiempo también la parte de ser conferencista es algo que siempre estaba dentro de mí. Yo veía a mi papá dar conferencias y yo dije, yo voy a estar ahí. En algún momento, no sé hablando de qué, no sé haciendo qué, pero yo sabía que yo iba a hablar de algo, de alguna manera. Y bueno, entro en el mundo corporativo, me desarrollo como mercadóloga y tengo también la experiencia de hacer project management, gerencia de proyectos. Cuando yo estoy desarrollándome como project management, me empiezan a dar los proyectos de mayor riesgo, de crisis. Y ahí es cuando yo digo, si yo quiero ejecutar estos proyectos, yo tengo que buscar otra manera más ágil, efectiva de hacerlos. Y empecé a aprender como la manera ágil para ejecutar proyectos. Y en paralelo, yo estaba empezando a sufrir de ataques de pánico. Y tú probablemente es como, wow, ¿por qué? Bueno, desde pequeña yo siempre he sido una persona extremadamente organizada, Héctor. Cuando te digo organizada, que yo tenía una agenda dividida en intervalos de 30 minutos. O sea, yo sabía que yo iba a hacer cada intervalo porque tenía muchas actividades extracurriculares y esa era mi manera de sentirme en control. Pero cualquier cambio que tenía mi plan perfecto me llevaba a niveles insostenibles de estrés y terminaba agobiada, hospitalizada con los fuertes dolores de estómago que me daban. Y bueno, esa honestamente se volvió parte de mi rutina. Creciendo era como, mira, simplemente yo hacía mis metas, me dolía el estómago, iba al hospital, salía y seguía mis metas. Era lo que yo hacía. Cuando emigro y entro al mundo corporativo, las exigencias se volvieron mucho más altas. Y entonces este sistema rígido de planificación me terminaron dando ataques de pánico. Yo digo, ya va, aquí algo tiene que cambiar. Y yo me empiezo a preguntar por qué si yo puedo ejecutar de una manera ágil los proyectos, ¿por qué yo no puedo atraer agilidad a mi vida? Porque cada vez que yo tengo un cambio, yo me derrumbo y termino ahora con ataques de pánico. Empecé a aprender sobre agilidad, ¿ok? Sobre esa parte de una manera más flexible y lo empecé a mezclar con el coaching, ¿ok? Con esa habilidad del coaching, que esa es otra historia interesante también, cómo llegué, que fue mediante un mentor que me explica un poco sobre el coaching. Yo no sabía que era una carrera, yo simplemente siempre he sido organizada, eso es lo que tú haces, y entendí que era una carrera. Dije, mezclo la agilidad con el coaching y desarrollé mi método ágil para vivir una vida plena y satisfactoria. Cuéntanos, el tema del coaching es como te digo, tú estás en el mundo corporativo, tienes una carrera en marketing, eres project manager, encuentras un sistema en donde puedes desarrollar estos proyectos, el que sea muy organizado, que eso es como la labor del project manager, ¿no? Correcto. Yo voy a organizar una meta, voy a hacer un sprint, voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar al objetivo que se busca. Sí. Nos cuentas, tus habilidades eran esas. De ahí al coaching. Al coaching, mira, te cuento. Yo estoy ejecutando uno de mis proyectos justamente cuando trabajaba en Nestlé. Y mi mentora y jefa me dice, Daya, quiero que contrates a este coach, ¿ok? Para que hagamos una actividad de equipo como team building, ¿no? Lo contacto, empezamos a trabajar juntos y empiezo a ver qué hace él. Yo honestamente no tenía idea de la industria de coaching, como te mencioné, o sea, no tenía ni idea de qué hacían.
Empezamos a trabajar, me empieza a decir las estrategias que él quiere hacer en el equipo para fortalecer el equipo, para que se conozcan, toda esa parte, y yo fascinada, o sea, me encantaba lo que él traía al equipo. Cuando terminamos de hacer la actividad juntos, él le dice a mi jefa, quiero darle coaching a Daya, personalizado, ¿ok? Está bien, nos vamos a reunir una vez a la semana, vamos a tener una agenda, y cuando empezamos esa relación de coach y coachee, él me empieza a mostrar sobre su método. Él viene de la escuela de Tony Robbins, entonces él hizo toda la certificación, él trabajaba con él y me empieza a contar sobre la rueda de vida, sobre propósito de vida, creencias, valores, y yo dije, de aquí soy. O sea, me encantó lo que él me estaba enseñando y yo dije, yo quiero hacer eso, exactamente. Y empecé como yo le digo a todo el mundo, a aquellas personas que estén interesadas en el coaching, ¿ok? Siempre digo primero empieza con cualquier habilidad, ¿ok? No importa si es el coaching, cualquier habilidad, empieza con cosas de poco involucramiento, compromiso. Por ejemplo, un libro, ¿ok? Me empecé a leer libros, ¿ok? Sobre el coaching. Luego hice un curso en Udemy, ¿ok? De poco, ¿sabes? Compromiso. Ese curso de verdad fue mejor después que pagué miles de dólares para certificarme, impresionante, súper bueno. Hice ese curso y empecé a ofrecer coaching, ¿ok? Empecé a ofrecer coaching one-on-one, básicamente ayudando a las personas a definir sus metas y alcanzarlas, crear planes de acción para lograrlas, ¿ok? Empiezo un par de años y ahí me encuentro con la parte ágil que te comentaba, ¿ok? Y dije, porque yo quiero crear mi método, o sea, que no solamente sea la rueda de vida, ¿ok? Esto es lo que tú vienes a hacer, no, quiero enseñar una metodología que sea más probable, porque Héctor, no sé si una de las cosas que yo menciono en mi conferencia es que solo el 8%, alrededor de 8% que definen sus metas al principio del año, las alcanzan al finalizar. Es decir, el 92% de las personas que las definen no las van a lograr. Si yo dije, ¿cómo puedo definir un método que es más probable? O sea, ¿qué está faltando en la metodología de definir tus metas para alcanzarlas? Y por eso desarrollé mi método, lo empecé a aplicar y viendo los resultados, tanto en mis clientes como en mi propia vida, porque lo empecé a aplicar en mi vida, por eso decidí escribir mi libro. Bueno, lo tenemos el día de hoy. La audiencia creo que muchas veces no toda la gente sabe cuál es la diferencia, porque cuando escuchas la palabra coach, entrenador, me gustaría abrir un espacio ahí en donde pudiéramos explorar un poco y explicarle a la audiencia. Gente que trabaja con la mente van desde los psiquiatras, no sé, tú querías ser un médico, ¿no? O sea, un psiquiatra trabaja con la parte mental, ¿sí? Es un doctor. Luego está el psicólogo que estudia una licenciatura, y luego está el coach que tiene otras funciones que en cierta forma pueden ser similares las tres. Ahí hay como una revoltura y la gente no tiene claridad. El coaching, como tú dices, se ha manoseado mucho. Total. Ha generado un espacio, un vacío en donde la gente de repente desconfía y lo que a mí me parece es que es mucho más de personas y no de carreras, ¿no? O sea, hay coaches increíbles que te pueden ayudar a cambiar tu vida, a establecer metas. Hay psicólogos increíbles que te pueden ayudar a encontrar dónde están esos dolores, esas carencias que traes. Y hay psiquiatras increíbles que pueden detectar si tienes algún tema de un desbalance químico o alguna cosa un poco más complicada. De los tres, hay de los dos lados. Totalmente. ¿No? O sea, sí. Hay psiquiatras que llegan, tomo un chocho, vete aquí, sí. Y yo cobro porque tú pingas y yo te doy un chocho y tal. Pero te voy a decir, a pesar de que en los tres hay dos espectrums, ¿no? Dos polos, en el coaching es donde la sufrimos más. Y te voy a explicar por qué. Porque tanto en la psiquiatría, pero antes de empezar ahí, te agradezco por poner este espacio para hablar de esto, porque mientras yo más pueda hablar de esto en más forums, mejor, porque hay demasiada confusión en el mundo del coaching, ¿ok? En la psiquiatría es una carrera, tú tienes que ser médico para especializarte en psiquiatra. En la psicología tienes que hacer tu licenciatura, dependiendo del lugar, obviamente de diferentes partes del mundo, tienes que hacer ciertas certificaciones para tú poder dar terapia. Es muy claro el camino en ambos. Para ser coach, no. El coach es una carrera no regulada, lo que quiere decir que cualquier persona hoy se puede llamar un coach, ¿ok? Bueno, la regula, hay ciertas, el ICF
¿no? Eso es lo que quiero aclarar. Ok, me refiero a regulación, es que tú hoy te puedes llamar un coach. La persona de lado se puede llamar un coach, no te puedes llamar un psiquiatra, ¿ok? No te puedes llamar, eso es lo que, un psicólogo. En cambio, el coaching sí, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros como coaches profesionales? Por eso yo siempre hago énfasis cada vez que me hacen una introducción, decir coach profesional, para que a ti te dé una tranquilidad como cliente. Esta es una persona que tiene experiencia, conocimiento, tiene las herramientas para ayudarme a ir de un punto A a un punto B. Tú te profesionalizas. Entonces, tú vas a instituciones globalmente reconocidas. Yo pertenezco a la ICF, que es la International Coaching Federation, es la organización más grande del mundo, literal, en el coaching. Y lo que quiere decir que tú tienes que hacer, en mi caso, por ejemplo, yo tengo el segundo nivel, hay 3 niveles. El primero, que es el ACC, Associate Certified Coach. Segundo es el Professional Certified Coach. Y el tercero es el Master Certified Coach. ¿Ok? Para cada nivel, tú tienes que demostrar hacer tantos estudios de classroom, ¿no? Formal, ¿no? De estudio, por una institución avalada por ellos, o sea, no cualquier institución. Tú además tienes que mostrar horas de experiencia. En mi caso, tenían que ser 500 horas de experiencia paga con clientes, ¿ok? Tú tienes que hacer exámenes escritos, exámenes oral, tienes que tener mentoría por un Certified Coach para que ellos avalen tu experiencia y tu método, ¿ok? Entonces, para que veas, eso ya te da más tranquilidad, ¿ok? Yo por eso, en el mundo del coaching hay mucha confusión por eso mismo, porque no todo el mundo se profesionaliza y empiezan a ofrecer transformaciones o cambios o herramientas. Por ejemplo, hay mucha confusión entre, por ejemplo, el coaching y la mentoría. Se empieza a decir, no, yo te doy coach y te voy a enseñar los 5 pasos. No, 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 no. El coach no da consejo, el coach no da herramientas, el coach te hace las preguntas para tú llegar a tus respuestas, ¿ok? A tus soluciones, a tu plan, porque es más probable de que ejecutes el plan cuando tú lo creas, ¿ok? Ese es el coach. Ahora, en un programa de coaching, ¿tú puedes tener un programa de coaching, mentoría o coaching y entrenamiento? Sí, ¿ok? También es válido. Yo, por ejemplo, en mi parte de coaching, yo tengo un programa que se llama Recalíbrate, redefine tu camino y acelera tu éxito. Mi enfoque es en el coaching, ¿no? Yo hago ese acompañamiento, ¿ok? Con las personas, pero al mismo tiempo yo también finjo el rol de entrenadora, ¿ok? En términos, yo tengo mi herramienta de valores, por ejemplo, de propósito de vida, de reflexión. Todas esas son herramientas que yo voy enseñando, ¿ok? Pero es otro hat, es lo que quiero aclarar, que es otro sombrero que tú te pones en esas situaciones. Yo comparto mucho de lo que dices, creo que ahí hay muchos vacíos. También creo que hay espacios en donde la gente, tú eres coach, trabajas, les das un plan, herramientas, les haces las preguntas correctas para que ellos mismos, tus coaches, puedan encontrar el camino que tienen que llevar para poder alcanzar cierta meta. Entre el saber y el hacer, aunque nada más hay una decisión, pareciera que hay un océano Atlántico. Uh-huh. Hace poco en una conferencia escuchaba que decían, es como muy común que la gente hable hasta en Instagram viene el post de, tú te conviertes en las 5 personas con las que más convives, ¿no? Todos sabemos que eso es cierto, ¿no? O sea, o lo tomamos como cierto, sí, lo aceptamos como algo válido. Y cuando le preguntas a la audiencia, ¿quién realmente lo hace? ¿Quién realmente se deshace de esos apegos dañinos, de esas amistades tóxicas? Y tienen que contestar honestamente, la verdad es que muy poca gente lo hace. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es tu visión de esto entre el hacer, entre el saber y el hacer? ¿Cómo ayudas tú a tus coaches en lograr eso? Una de las varios aspectos ahí. Primero es la claridad, ¿ok? Ahí empieza todo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú realmente quieres como persona? ¿Qué vienes a hacer este mundo? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Esas son preguntas que nosotros profundizamos, ¿ok? Como parte de mi programa, ¿ok? ¿Qué has logrado hasta ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Qué vienes a hacer este mundo? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus pasiones? Son preguntas de autoconocimiento, ¿ok? Para conocerte a ti, tener esa claridad. La otra parte es definir planes de acción. ¿Cuáles son metas? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Dónde yo quiero ir? Para
llevar mi propósito a realidad, ¿ok? Tengo mi propósito, que es ese legado, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las metas que me van a ayudar en diferentes aspectos de mi vida para llegar a esa visión, ¿ok? Es otra cosa que yo vamos a tener claridad en metas. Ahora, en la parte de claridad en metas, una de las partes más importantes que tenemos que definir es el porqué de cada meta, que puede estar vinculado con el propósito o con otras necesidades intrínsecas del ser humano, con emociones que tú quieras tener en tu día a día. Cada meta, esa es una de las partes que yo más me enfoco, es ese por qué y para qué de tu meta. Porque tú puedes que estés definiendo metas que tú piensas que son importantes para ti, pero realmente es una creencia de tu mamá, de tus amigos, de tú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, ¿cuál es ese gap entre el hacer y el actuar, ¿no? El querer y el actuar? Hay muchas veces lo que pasa es que no actúas porque no está conectado con una razón realmente que es importante para ti. Tengo que hacerlo versus quiero hacerlo. O sea, ¿cuál es esa motivación que te va a impulsar a moverte? Hacia adelante. Te voy a detener un tantito porque si no nos vamos a seguir. Y tocaste un punto que para mí es bien importante, sí, que creo que la audiencia necesita conocer. Porque cuando hablas de autoconocimiento es básico, ¿no? Y entonces en el autoconocimiento, como coach, caes en espacios que podrían ser destinados para el psicólogo, ¿no? El ser coach es muy... tienes que tocar muchas cosas, tanto de la persona como de lo que hace y lo que quiere hacer. Sí. Para que una persona pueda lograr un cambio, no sé si estás de acuerdo, primero tendría que conocerse y saber qué quiere, ¿no? Y entonces, pues, esas son preguntas que le tocaría ir o sea, tendrías que tener como un equipo multitask o tú les ayudas a que encuentren ese autoconocimiento directo. ¿Cómo Hay de funciona dos. eso? Vamos a empezar por esa Sí. zona y luego nos vamos a ir en las otras zonas porque Perfecto. es un tema súper interesante que la gente conozca. Sí, hay de dos, ¿ok? Mis clientes me vienen de dos rumbos, ¿ok? El primero, que es una persona trabajada, es decir, una persona que lleva haciendo terapia por años, ¿ok? Que ya entiende sus patrones de comportamiento. Eso yo enfoco mucho en la diferencia entre el coaching y el terapia. Una de las mayores diferencias es que el coach se enfoca mucho en el presente y en el futuro, hacia dónde vamos, cuál es esa visión, qué quieres dejar aquí, ¿ok? El psicólogo, por lo general, porque hoy en día hay muchísimas ramas también de la psicología, se enfoca más en el pasado, en patrones, cosas también como ansiedad, traumas y depresión, ¿ok? A mí me gusta dar ese tipo de distinción. Entonces, una persona que ya lleva trabajada de muchos años, ¿ok? Dice, llevo mucho tiempo, ya entiendo mis patrones, por qué me comporta de la manera que me comporta, ahora quiero realmente enfocarme en hacia dónde yo voy, las metas, esa gente me viene. ¿Ok? Es una de las ¿Qué porcentaje es la gente que te llega ya trabajada? No, no es la mayoría, la verdad. De hecho, lo que más me pasa es lo contrario, ¿ok? Que llegan como coaching, estoy incómoda, ¿ok? Te puedo dar muchos ejemplos. O sea, por ejemplo, me siento estancada. Es uno de los que más me vienen. Y entonces, una de las razones de por qué te sientes estancada es porque te falta progreso en tu vida. O sea, necesitas más cambio significativo. No cambio no, significativo, que es importante para ti. Entonces, eso es una de las razones, ¿ok? El otro que me ven es me siento agobiada, ¿ok? Tengo demasiado que hacer, tengo demasiadas prioridades, pero nada termino haciendo, pero cuando tienes una prioridad, no tienes algún enfoque, ese es otro de los perfiles. El otro es, tengo demasiados cambios, o sea, me siento abrumada con todos los cambios que tengo en mi vida, necesito un apoyo en este proceso de transición. Ese es otro que me viene, ¿ok? O también estoy quemada, como decís, o burnout, ¿ok? Y porque me enfoqué mucho en un área de mi vida y dejé a un lado las otras. Ese es otro de los perfiles que me vienen más comunes, ¿ok? Son los más típicos. Ahora, tengo que te mencionaba, gente trabajada, yo diría, por lo general, diría como un 30% de mis clientes. ¿3 de cada 10? Sí, más o menos me vienen trabajados. El otro es la persona, como te dije, que se siente incómoda y necesita recursos, ¿ok? Necesito soluciones. Entonces, por lo general, la mayor parte de mis clientes no solamente tienen un apoyo de coaching, sino los refieren a un psicólogo. Y otra parte, que yo diría un 15% tiene un apoyo psiquiátrico, ¿ok? Si yo tengo gente que tiene, no solamente, o sea, como tú dijiste, es tu equipo. O sea, yo tengo más o menos, sí, diría un 15% de mis, 15 a 20% que tiene
tienen cuadro depresivo, bipolaridad, o sea, diferentes trastornos, ¿ok? Cualquier cosa que esté en el DB5. Exactamente, entonces tienen su apoyo psiquiátrico, tienen su psicólogo, ¿ok? Y me tienen a mí para más tangible, acompañamiento, metas, hacia dónde vamos. ¿Y lo ves viable? O sea, es muy complicado que una sola persona, para empezar, el ser humano es complicado que se abra, ¿no? Y que primero levante la mano y necesito ayuda, porque ya cuando llegan contigo, no es como que te empieza a doler algo y luego vas y buscas, ¿no? No, ya llevas ya llevas un tiempo debería buscar ayuda. El tema de buscar ayuda por temas como hablábamos ahorita de abrumado, burnout, para empezar la gente no los conoce, cuando los conoce dice que no yo no tengo eso. Claro. O sea, tenemos, sobre todo aquí en México, y esto es parte de una cultura que yo conozco porque así crecí, o sea, cuando yo a la primaria, el niño que iba al psicólogo, wow, ¿qué onda con este chavo? Claro, ¿qué le pasa? Sí, ¿qué le pasa? Pobrecito, ¿no? Entonces creces con ese estigma y veníamos, no conoces más, ¿no? O sea, tienes estos introyectos clavados. Tú, ¿cómo? O sea, sí, yo coincido, pues lo ideal es que, y no solamente que tengan un psicólogo, si necesitas un psiquiatra, un coach, un fitness advisor, ¿no? Que te ayude con el tema de cuánto debes de correr, cómo está tu cuerpo, cómo debes de comer, o sea, sí, eso sería lo ideal. Claro. Seamos realistas. Pragmático. La gente no tiene acceso a tener, o sea, para empezar, los recursos tienen que ser casi que limitados para poder tener claro. ¿Qué haces con el cliente que se queda contigo? Que te dice, no, pues yo llego aquí todo golpeado, ¿no? Por la vida, no sé ni de dónde vengo, no sé por qué me encuentro en esta circunstancia, que seguramente tiene que ver con estas cosas que yo aprendí de cuando era chavo, de mi infancia, de mi adultez temprana, y hoy tengo esta situación, no sé hacia dónde voy, me siento, oye, vete con un psicólogo. No, pues no. Yo o no creo en eso, porque también te va a caer lo mismo. También. No creo en eso. Sí. O te pago a ti o le pago al psicólogo. Sí, ese es el tema. Mira, como coach profesional, de hecho, está en el código de ética de la ICF, ¿ok? Esa es una de las cosas que le da tranquilidad a la gente. Nosotros nos tenemos que regir por un código de ética. Es tener el conocimiento para tú tener que referir, poner el límite, si tienes las herramientas o no para ayudar a una persona, ¿ok? Nosotros lo máximo como coaches que vemos en el pasado podemos identificar creencias limitantes, ¿ok? Que te pueden estar literalmente limitando, obstaculizando para alcanzar un objetivo. Pero ahí entender patrones, de dónde viene, sí, sobre todo los patrones de comportamiento, ¿ok? Traumas que no te van a ayudar a avanzar. Hay un momento en la relación de coach y coachee, si vemos que no estamos avanzando, se acaba la relación en ese momento. Y sí, referimos a, no me pagues a mí, necesitas un psicólogo primero. Ahí sí se llega a ese tipo de situación. ¿Cuándo me pasa más? Con cuadros depresivos, ¿ok? O ansiedad. Cuando tengo una persona que tiene un cuadro depresivo, y muchas veces, de hecho, me llegan a mí, como tú misma dijiste, hay tantas creencias en la sociedad de voy a un psicólogo, eso es lo que significa, un coach, no está tan mal. Entonces me llegan, ¿no? Me llegan a mí como, yo quiero que me des todas las soluciones y tú tienes que tener la responsabilidad de decir, no, mira, yo tengo tantas herramientas, hasta aquí te puedo apoyar, tú necesitas esto más, ¿ok? Tú necesitas este apoyo y de igual forma, si en prioridad tú tienes un cuadro depresivo, número 1 es ver un psicólogo que te referirá con un psiquiatra, ¿ok? Así es como funciona, o sea, no es que yo por hacer más negocio, porque hay gente así, por eso yo tanto lo del código de ética, muy clave, porque hay gente que por hacer más clientes, más negocios, más portafolio, ¿no? Yo te doy toda la solución, no es responsable. Qué bueno que tocamos esos puntos, porque diferenciar el entrenador a estas otras 3 ramas que hace cada una, porque viven en un mismo, o sea, tú vas al doctor, pero pues si te duele una rodilla vas a un ortopedista, claro. Y si no. Y entiendo, ¿no? La medicina tiene un tronco común, pero sí hay gente como tú que ha desarrollado un sistema propio de coaching a través de primero haber estudiado como el marco general y luego desarrollas tus propias herramientas, que es un poquito lo que vamos a pasar ahorita. Y vale la pena que la gente sepa
¿para qué sirve un coach y para qué no sirve un Claro. coach, ¿no? Un entrenador? Ujú. Vamos a regresar un poquito. ¿Cómo nace esta idea de, tienes un bestseller, ¿no? Lo Ujú. dijimos al principio. ¿Por qué escribir un libro? ¿De dónde viene la idea? ¿Cuánto trabajo, ¿no? Para poder publicar un libro. Sí. Cuéntame un poco acerca de Frágil. Mira, todo comenzó porque mi papá es autor de 12 libros y siempre me ha dicho, tienes que lanzar tu libro, tienes que lanzar tu libro. Y yo, sí, 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 sí. O sea, yo sabía que en algún momento iba a lanzar mi libro, pero tenía muchas creencias limitantes. No me consideraba escritora, ¿ok? No consideraba, bueno, ya hace muchos años que tenía una historia que compartir, un método que compartir. Otra parte sería que yo estudié en Canadá toda mi carrera, entonces yo quería lanzarlo de primero en español. Esa era como para mí demasiado importante porque hay muchas herramientas en inglés, algo que hemos hablado tú y yo muchísimo, pero no tantas en español. O sea, para mí era importante hacer ese impacto. Y yo dije, o sea, con mi vocabulario de high school, o sea, de secundaria, no voy a escribir un libro. O sea, muchas creencias. Y la otra parte, una creencia muy importante es que para mí era como la manera que tú lanzas un libro, que era todo lo que ha hecho mi papá, era mediante una casa editorial. Y entonces yo le estaba dando ahí el poder a que un tercero estuviese de acuerdo o me aceptara el book proposal, ¿no? La propuesta del libro. Y entonces hace más o menos 5 años yo empiezo en este camino de empezar en la trayectoria de escribir un libro. Yo empiezo con un documento de Word, literalmente a poner mis ideas. Esto es lo que me gustaría. Empiezo con un outline y empiezo a escribir, a poner a como acumular información y conocimiento. Escuchaba en podcast un estudio que estaba relacionado a mi tema, lo añadía, tal, tal. Y el año pasado, a principios del 2023, fallece una persona que es David Hollis. No sé si recuerdas, el esposo de Rachel Hollis, de Girls Wash Your Face, esa una autora súper reconocida. Y era alguien que yo seguía muchísimo, falleció a los 47 años. Y para mí fue súper shocking. Y reflexionando en la vida de Dave, yo me di cuenta de que a pesar de que vivió muy poco tiempo, dejó su legado, o sea, sus libros, sus hijos, su impacto, su voz. Y yo me pregunté, literalmente en ese momento, si yo me muero mañana, ¿de qué me arrepentiría? O sea, la primera, una cosa que no lograste que tenías ahí, y me vino haber lanzado mi libro, haber dejado ese legado de mi libro, de mi método, del impacto que he tenido en el mundo, ¿ok? Y para transformar la vida de otras personas. Y entonces con eso dije, este es el año, y una de las cosas que yo siempre digo, ¿por qué buscar ayuda? Si tú quieres un resultado distinto, necesitas un método distinto. Yo no podía pretender que la Daya que quería por 5 años, ese deseo, esa ilusión, ese sueño, iba a poder materializar ese sueño si no tenía las herramientas. Yo no tenía el método. Busqué un coach, ¿ok? En escritura. De hecho, fue otra editorial de self-publishers, es otra cosa. Empecé a derrumbar muchas de esas creencias limitantes que te mencionaba. Y empecé en la escritura de mi libro. Literalmente mi meta era, lo empezamos en febrero, lanzarlo, la primera impresión en agosto. Ya tengo toda la información, yo necesito estructurarlo y escribirlo de esa manera, y así fue. O sea, lo estructuramos, la mejor decisión fue haber contratado honestamente a estas personas, porque yo tenía todo un equipo editorial que me ayudara con el estilo, con la estructura, me mantenía, es la parte, lo que hacemos como coach, ¿no? Mantenerte responsable, ayudarme con esa claridad, porque muchas veces que tenía preguntas, no estoy segura, me ayudaban a conseguir esas respuestas. Y así fue, o sea, después de más o menos 8 meses fue que lo pudimos hacer realidad. Y bueno, fue un proceso extraordinario. Tengo muchos colaboradores, de hecho, como parte del libro, personas que también me compartieron su experiencia, sus historias para contribuir. Y bueno, ha sido un camino fascinante. ¿De qué va Frágil Ágil? Ajá, ok. Frágil Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. En él yo te relato mi historia de cómo he pasado de ser frágil, sufriendo ataques de pánico, hospitalizaciones por altos niveles de estrés, sin poder teniendo esa mentalidad
delicada, vulnerable, susceptible ante el cambio, a ser ágil, ¿ok? Que es una mentalidad resiliente, es una mentalidad que asume responsabilidad, es una mentalidad donde no solo te enfocas en un área de tu vida, sino también te enfocas en tener armonía entre las diferentes áreas de tu vida. Entonces, yo en el primer capítulo te comparto la diferencia entre una mentalidad frágil y ágil, que es lo que te mencioné, y te comparto 10 principios para tú desarrollar una mentalidad ágil, ¿ok? Y entonces, en esos, de hecho, quiero aclarar que son 8 principios, yo 10 principios por lo que tenía en la mesa, son 8 principios para desarrollar esa mentalidad y tenemos diferentes. Por ejemplo, la primera es basada en valores, ¿ok? Actúo en base a mis valores. Entonces definimos qué son valores, cómo tú tener esa claridad de cuáles son tus valores principales, qué es eso que tenemos en nuestro subconsciente como lo más importante para cada uno de nosotros, y también te enseñamos en cómo utilizar tus valores cuando enfrentes cambios, ¿ok? La otra, hablamos de creencias, hacemos esa distinción entre creencias limitantes y empoderadoras, cómo definir tus creencias. Luego hablamos cosas muy puntuales acá, hablamos también de propósito, me enfoco en el método del Ikigai, ¿no? Que es razón de ser, ahí para definir tu propósito de vida. Te comparto mi método para tú desarrollar metas ágiles, son 10 principios, la diferencia entre una mentalidad frágil y unas metas frágiles y unas metas ágiles, y te enseño mi método para que tú las definas. Hablamos de hábitos, lo baso en la... Y aquí podemos hablar, pues. Sí, no, es que te voy a decir una cosa, y a mí me sigue, quiero dejar bien claro, sí. Yo comparto, profesor, yo después de muchos años de trabajar en el sector financiero, un día dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero otro propósito en mi vida, y fui y me certifiqué como en el ICF, y tuve que ir a España a hacer el curso, o sea, no fue así como de, ya voy a hacer, no, o sea, sí le he metido muchísimas horas. Y me gusta mucho tu enfoque, porque creo que la gente tiene que entender cuál es la diferencia, porque todo esto que dices tiene trasfondos mucho más profundos. Sí. La gente no puede llegar y lograr una meta si no entiende cuál es su barrera limitante. ¿No? Y no va a entender cuál es su barrera limitante si no entiende quién se la puso ahí, cómo se la puso ahí, cómo llegó a su vida. Entonces, hay de dos. O le atoras desde como usuario, pues, desde el coaching a tú solito con estos elementos a barrer para poder lograr, o sí tienes que tener un equipo de gente a tu alrededor. Correcto. Porque lo que haces está increíble, porque generas tu propio sistema y te apoyas en sistemas existentes. Correcto. O sea, el Ikigai, correcto. El Ikigai no lo creo yo, ni la logoterapia, ni nada. De hecho, yo en el de propósito, yo menciono diferentes flow, logoterapia, dharma, todos esos son existentes. Y de igual con el hábito, es lo que te iba a mencionar. El hábito yo lo menciono en Atomic Habits, ¿no? O sea, James Clear, genio en esta área, que de hecho ella lo enfoca en el trabajo de Wendy, se me pasó él, pero es una researcher. Pero todo eso es basado en algo, pero tú le vas dando un enfoque. Para mí en el de hábitos yo te hablo de el framework, ¿no? De James Clear, pero yo te digo cómo haces tus hábitos más ágiles, ¿ok? Cómo tú te enfocas en que no solamente, ok, yo quiero que sea consistente, pero si tú te equivocas 1 o 2 días, no quiere decir que ya tiraste toda la basura, no, cómo puedes hacer tus hábitos para que sí sean más ágiles y flexibles, así. De igual forma de hecho, las emociones, otro muy interesante que yo puse acá, porque conocemos de la inteligencia emocional, ¿no? Lo que más se conoce, pero no se habla mucho de la agilidad emocional. Y la agilidad emocional, la persona que es como la madre de esto es Susan David, es una researcher, profesora de Harvard, y ella tiene todo un libro en base a la agilidad emocional. Yo le quería dar ese push porque hay una gran diferencia en cómo tú puedes estar consciente de tus emociones, sobre todo durante situaciones cambiantes, ¿no? Como diferentes comportamientos que te hacen emocionalmente frágiles, cosas así que también los incluyen. Entonces, como tú dices, muchísimos, y yo siempre lo menciono, o sea, yo no estoy reinventando el wheel, ¿no? Reinventando totalmente, no, son conceptos conocidos en el desarrollo personal, pero le damos un enfoque más ágil, más flexible a los cambios. Sí, con tu toque personal, con tu experiencia, porque, digo, me podría regresar muchísimo más, pero a mí siempre me gusta pensar, Napoleon Hill escribe Think and Grow Rich, ¿no? Y luego viene, se me fue el nombre, pero
vienen muchos autores ahí, pero 2 o 3 que marcan la siguiente generación, y luego viene a lo mejor el nacimiento de Tony Robbins, Correcto. que está desde los late 80s, principios de los 90, y con el boom del internet, pues entonces ahí se explotó la caja de Pandora y cada quien habla de lo que quiere y cada quien le da un enfoque, y hay personas que te pendejean y hay personas que te hablan demasiado bonito, o sea, como que entonces se abre todo un espectro. A mí me gusta lo que haces porque no es información nueva en cierto sentido, sino es darle un enfoque diferente. Porque el mismo James Clear, que es el bestseller Atomic Habit, no son cosas que nunca hayas escuchado antes. No vas a oír, wow, se va a iluminar el cuarto y va a llegar el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, como que es esta aglomeración que tú haces y le das un enfoque y le das un programa a la gente para que pueda seguir. Para mí algo importante que quiero mencionar lo que tú estás diciendo es, cuando yo estaba escribiendo el libro, yo quería, de hecho yo hice un estudio grandísimo entre los diferentes autores, que me gustaba, que no, y tú puedes encontrar en el desarrollo personal diferentes enfoques, ¿ok? Puedes encontrar las guías prácticas, muchísimo, ¿ok? Que son más workbooks, puedes encontrar más la teoría, más research, estudios, ¿ok? Pero yo quería encontrar un balance entre ambas, ¿ok? Entonces, en mi libro, tú no solamente vas a encontrar estudios, ¿ok? Obviamente es importante conceptos, estudios. Tú vas a encontrar experiencia de mía, de mis clientes, de gente, como te dije, yo tengo colaboradores que también han contado su historia. Y la otra es el elemento práctico. Al final de cada capítulo, tú vas a tener un código QR donde tú puedes descargar una plantilla para que ese concepto que aprendiste lo apliques a tu vida. Pero tú muy bien dijiste, para las personas que no tienen el recurso de ir con un coach profesional, con un terapeuta, yo quiero que tengan acceso para empezar ese trabajo, ¿ok? Así empecé yo. Yo empecé mediante libros, mediante cursos, entonces yo quiero darles esas herramientas y al final de cada capítulo es posible hacerlo en Frágil Ágil. Increíble. ¿Cómo nace la comunidad de Imparables? Mira, yo diría que hace más o menos, no hace mucho, hace como 3 años, cuando yo digo me voy a enfocar en esto, todos mis clientes tienen esa mentalidad ágil en común, ¿ok? Tienen esa mentalidad de ser resilientes, adaptables, de que nada los detiene, ¿ok? Y yo digo, quiero poder llamarlos algo, o sea, yo antes lo llamaba como el Goal Getter of the Week, cosas así, ¿no? Dije, ¿cómo los puedo llamar? Y haciendo un estudio con la persona que me hace todo el diseño, el naming de mi marca, yo le doy este concepto de que es ser un imparable, que nada te detiene, que las cosas no salen exactamente como tú planeabas, pero sigues, ¿ok? Que puedes adaptarte rápidamente y efectivamente a los cambios, porque una cosa es que yo voy no, pero es estar consciente de qué está pasando, hacia dónde voy, tener un plan de acción claro, ¿ok? Es así. Y entonces ella fue la que me dijo, tu palabra es imparables, imparables. Y yo, me gusta y lo empiezo. Y así es como yo voy mencionando. Y bueno, cada persona que nosotros hacemos el coaching personalizado, pues forma parte de esta. En esta comunidad, que ahora vamos más de 5,000 personas en la comunidad, ¿puedes encontrar algún común denominador de cuál es la dificultad que la gente tiene para animarse a cambiar, para superar lo que están viviendo? Mi percepción, y la de varios autores, es que de repente el humano se estanca y se queda ahí, no se mueve, y aprende a vivir con la dificultad del momento, del lugar. Es más el miedo de cambiar que el dolor de quedarse donde está. Sí. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la barrera más grande para el cambio? Para mí hay varios factores, pero las creencias limitantes, sin duda, el miedo y creencias limitantes es uno de los factores. Yo de hecho menciono diferentes. Hay una, por ejemplo, la falta de apoyo es otra, ¿ok? Que no estás en un círculo como nos lo estamos mencionando al principio. Eres el average o el promedio de las 5 personas que te rodeas y estás en un contexto en que has estado toda tu vida. Entonces el salir, el romper con ese paradigma de quién eres o quién se supone que tienes que ser, eso requiere mucho valor, requiere mucha incomodidad, ¿ok? Esa falta de apoyo es una de las más grandes. La otra es, como te decía, el miedo al que dirán, al fracasar.
La otra, diría que también me viene mucho, es la parte de pensar que el cambio, una transformación, es posible hacerlo de una manera instantánea o rápida, cuando en realidad es un proceso, ¿ok? La gente dice, estamos acostumbradas a la pastillita mágica o al método, ¿no? Rápido, efectivo, cuando no. Si tú quieres cambiar y pasar por un proceso de transformación, es un proceso doloroso porque requiere nosotros, y otra de las razones es que nuestro cerebro está creado para mantenernos a salvo en lo familiar, o sea, nuestro status quo, como nosotros estamos, estar cómodos, estables. O sea, para tú salir de eso, para transformarte, para cambiar, tienes que romper con esa comodidad para atreverte a cambiar. Entonces, si tú me dices el común denominador, yo decía las creencias limitantes y el miedo, sería número uno, pero hay diferentes factores. Bueno, está increíble y creo que esta conversación me encanta. Podríamos quedar horas hablando porque coincidimos mucho en varias maneras de pensar acerca de esto del coaching y me encanta el programa que tienes en donde das herramientas prácticas y reales a la gente para que pueda encontrar el cambio, para que pueda encontrar lo que mucha gente busca, que a lo mejor nomás es pase. O sea, me gustaría hacer un corte antes de pasar a la parte final y que habláramos un poco. Hoy tenemos herramientas nuevas, ¿no? La inteligencia artificial está empezando a jugar un rol preponderante y en tu área de expertise, en el coaching. Hoy escribir un libro pues puede tomar, ¿qué te gusta? 25 minutos, ¿no? Después de que tú hiciste un research, te pasaste un par de años, tuviste que gastar en un equipo, ¿no? O sea, eso ha empezado a cambiar. Lo que va a abrir la puerta a que casi cualquiera pueda escribir un libro. Y no siempre con las mejores intenciones, eso. No siempre desde el mejor lugar, no siempre con las herramientas correctas. ¿Cómo crees que toda esta introducción a la inteligencia artificial, y bueno, a mí me gusta siempre hacer un paréntesis porque no es inteligencia artificial, son LLMs, que son lenguajes, large language models, que lo que hacen es buscar la siguiente palabra y sí tienen acceso a muchas cosas. Son muy buenos para hacer research. Claro. No sé qué tan buenos sean para dar consejo. Y el usuario, ¿qué es lo que está buscando, no? En todo este cambio que viene ahora, ¿cómo ves la transformación de tu industria? Mira, hay mucho miedo, ¿ok? Si tú me preguntas, de hecho, yo estoy en muchos foros de coaching, ¿ok? Y hay mucho temor en lo que se pueda venir, en cómo pensamos que vamos a ser reemplazados, ¿no? Por esta inteligencia emocional artificial, y yo lo veo totalmente de lo contrario. Yo lo veo como una oportunidad. Yo veo como una herramienta que podemos utilizar para impulsarnos, para abrir nuevas puertas, para ser más eficientes, ¿ok? Para tener soluciones más rápidas. Una de las cosas que yo siempre invito a mi audiencia, a las personas que yo interactúo, en enfocarse en esas habilidades blandas que nadie va a poder reemplazar. No importa la tecnología, no importa el liderazgo, la empatía, esa parte del escuchar activamente, el poder el apoyo, ¿no? Todas esas partes, esas habilidades blandas que no se van a poder reemplazar, ahí es donde nos tenemos que enfocar en desarrollarnos, ¿ok? En que una persona que yo esté contigo en una sesión de coaching y yo esté presente y te escuche y te entienda, esa parte es irreemplazable el poder ver patrones basados en nuestra experiencia, dar recomendaciones basadas en nuestra interacción. En otra parte clave, que es una parte del coach, es poder leer entre líneas basado en tus interacciones. ¿Cómo eso lo pudiese hacer? No, o sea, me refiero a esa parte de... No. Exactamente. Quién sabe en el futuro, pero yo digo, esa parte de agilidad, de las fortalezas o habilidades blandas es donde yo me enfocaría en desarrollar para que tú, y de igual forma, siempre tú ir capacitándote basado en las nuevas tecnologías, no verlo como es una herramienta. Una herramienta. Exactamente, verlo como una herramienta versus, como dice, un threat, ¿no? Una amenaza. Sí. Increíble. Vamos a empezar a cerrar. Al principio, hablemos de Venezuela. ¿Cuál es tu plan hacia el futuro? Te veo, yo te sigo en redes sociales, tengo el placer de conocer a Santi, a ti, hemos convivido, pero me parece que esa parte
La tienes muy guardada, pero muy pública al mismo tiempo. Casi no hablaste hoy de eso más que al principio un poquito. ¿Por qué tu interés? Yo lo entiendo y entiendo la empatía, pero me gustaría que tú expresaras cuál es tu interés, qué quisieras, ¿no? Sí. Lo de Venezuela es un tema bastante que sin duda me afecta en diferentes aspectos, ¿no? Yo tengo que tener cuidado con qué digo en un podcast. Por la última vez que dije algo en un podcast de qué quiero hacer, se cumplió literalmente, ¿ok? Lo que yo dije. Entonces, yo digo, eso siempre es súper poderoso, lo que uno proclama en el universo y en el mundo. Yo como veo como visión, bueno, primero a mí me encantaría volver a mi país, no me veo en el largo plazo viviendo allá, ¿ok? Honestamente, después de todo lo que vivimos como venezolanos, ha sido un proceso muy difícil para salir, reencontrarte, redefinirte como esta persona que soy venezolana, pero al mismo tiempo tengo que tener cuidado a quién le digo que soy venezolana porque hay grupos de venezolanos que en el exterior no han sido tan positivos, entonces no tenemos tanta buena reputación en ciertos aspectos, pero en otros sí somos súper trabajadores y somos, ¿no? Entonces, esa parte al mismo tiempo es, ok, soy también mujer profesional, entonces ese redefinir tomó muchos años en mi caso, ok, redefinirme, reencontrarme y en diferentes sociedades, porque estuve en la sociedad canadiense, ¿no? Esa es una sociedad muy abierta a tu diversidad, pero donde tienes diferentes grupos también, porque tienes también el grupo de que no eres de acá, también he vivido discriminación, por ejemplo, recuerdo yo trabajé, algo que nunca he hablado, pero yo trabajé cuando estaba en la universidad en un call center, que es un lugar donde tú atiendes llamadas para buscar becas para los estudiantes. Y muchas veces me decían las personas, tú no eres de aquí, vete. O sea, ¿para qué estás así? Imagínate tú pasando por ese duelo de tú queriendo estar en tu país. Entonces, todos esos han sido procesos que uno ha tenido que sanar con el tiempo y reencontrarse. Por eso, no, después de todo este trabajo que he hecho, ya me siento súper contenta con este círculo, esta conexión que he tenido, esta nueva estabilidad que he tenido en el exterior, pero sí me encantaría volver a contribuir, ¿ok? Me encantaría volver a, La a, reconstrucción. a la reconstrucción, a dar herramientas, ayudar a la sociedad en términos de la educación, ¿ok? Todas estas herramientas que no solo en Venezuela, en todas partes del mundo no tenemos herramientas de inteligencia emocional, de valores, de creencias, que ojalá muchos de nosotros, como nos hubiese gustado haber crecido con esto, ¿no? Hubiésemos ahorrado mucho tiempo en terapia y en coaching también, ¿no? Entonces, esa parte me encantaría. Hoy en día, como activista venezolana, no voy a dejar nunca hacerlo. Siempre lo voy a hacer. Soy orgullosamente venezolana y uno de mis mayores motivadores desde que salí de mi país es dejar el nombre de mi país en alto. Siempre lo he pensado. Cada vez hay una frase de Viktor Frankl que dice, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Y ese propósito siempre lo he tenido muy alto. Es yo demostrarle a mis hijos y a la gente en Venezuela de que aquí estamos los venezolanos dando lo mejor de nosotros de una manera ética, responsable, con mucho trabajo. Y bueno, ¿qué deseo para mi país? Que sea libre una vez por todas, que nos den la oportunidad, que ya somos la mayoría, que somos la mayoría de los venezolanos, que queremos un cambio, que queremos una armonía, que queremos una estabilidad, abundancia, prosperidad para nuestra sociedad y esperemos que pronto se materialice y la próxima conversación que tengamos sea bastante distinta sobre la situación. Ojalá. Ojalá es un cambio que creo que se merece, que ya es tiempo y que caray, como que lleva mucho tiempo tratando de pasar y sigue representando la verdad. Ha sido un placer. He estado, de verdad, como te dije, creo que podríamos platicar mucho más tiempo, muchas otras cosas. Nos gusta terminar preguntándole a la gente que viene acá al podcast eh, cuando nosotros generamos todo el concepto de descúbrete más, eh, nos gustó la palabra porque tiene esta connotación de quítate. En español es descúbrete, quítate y encuéntrate, ¿no? Descúbrete. ¿Qué significa para ti descúbrete? Para mí, descúbrete es tomarte el tiempo para detenerte, para reflexionar y hacerte preguntas que muchas veces no nos hacemos, que es quién soy, hacia dónde voy, qué vine a hacer a este mundo,
qué me apasiona. Eso es descubrirte, ¿ok? Entender cuáles son esas metas que yo quiero para mi vida y cuáles son las herramientas que necesito para llegar ahí. Brian, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Fue increíble la conversación. Gracias a ti, que se repita. Nos vemos el 7. Gracias.